Están dentro de la población en riesgo, los trabajadores de la salud. Buenos días. Buenos días. Buenos días, doctor. Hola Andrea, buen día. Buenos días, doctor. ¿Cómo amanece? Hola, profe, buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Hola Andrés. Demos 2 minutos para que ingresen los demás compañeros y empezamos. Hola Ángela, ¿cómo estás? Buenos días, doctor. ¿Cómo amanece? Bien, ¿y tú? Bien, sí, señor. Aquí Dime. esperando clase. Acabamos de terminar la otra. Bueno, ¿y cómo les fue? Bien, doctor. Estamos viendo notarial. Bueno. ¿Y cómo les ha ido en esa materia? Es interesante, ¿sabe, doctor? Sí. La verdad no habíamos visto nada de notarial. Nosotros, yo por lo menos, pues uno hace los trámites, sí, pero se los hace de impulsos, no porque sepa realmente Sí. muchos fundamentos. Pero pues sí, es bastante interesante. Por lo Bueno. menos es mejor que el policía, pues también nos iban a dar. Sí, claro, entre esas dos ahí tienen la oportunidad ustedes de elegir o la que les toque. No, doctor, siempre nos dicen que electiva y siempre nos imponen lo que ellos quieren. Por lo menos esta vez como que le atinaron a lo que yo quería. O sea que no es tan Esta vez electiva. como que me fue bien. Bueno. ¿Ah? La están viendo es con Polanía, me dijeron. Sí, señor, con Sí. el doctor Polanía. Ok. Yo creo que muchos no han entrado porque es que hace un minuto terminamos, doctor. Mejor dicho, salimos de una y de una vez ingresamos a la otra. De pronto, bueno, por ahí a recoger el tintico. Bueno, si ustedes consideran, esperamos 5 minutos, es decir, son las 16 a las 10:10. ¿Les parece o empezamos? Yo creo que sí, doctor, porque es Sí, que la verdad doctor. salimos a las 10:05 de la clase anterior. Bueno, entonces Sí, está bien. voy a dejar Buenos días. prendido la clase, pero
Y ya entonces en 5 minutos empezamos. Bueno, Va a ir doctor, por su listo. tintico. Yo también voy a ir por No, el mío. yo no tomo tinto, yo tomo agua. Mire, agua. Eso está muy bien, doctor. Yo voy por una Live, cerveza. doctor, tan Bueno. live. Yo sí Oiga voy el por mi otro. tintico. Traiga para todos, Andrés. Sí, por favor. Bueno, entonces ya Al en menos 5. una Club Colombia roja, porfa, por aquí. Ya le va, ya le va. Está muy temprano. Bueno, estamos listos ahora sí.
Buenos días, doctor. ¿Cómo está? Buenos días, ¿cómo estás? Bautista. ¿Cómo te ha ido? Bien, sí, señor. Bueno, veo acá algunas personas que se identifican con un número, no sé quién será. Les voy a pedir el favor que se identifiquen con nombre y apellido para poder determinar quién asiste y quién no asiste a clase, porque de lo contrario, pues yo no sé quién será 1, 2, 3, 4, 5, 6 para efectos de la asistencia a clase, nombre y apellido. Bueno, hay 43 participantes en este momento. Bueno, listo. Antes de iniciar la clase del día de hoy, quiero decirles que es importante que ustedes tengan ese compromiso, tengan esa responsabilidad para abordar esta temática que les correspondió ver conmigo. Yo creo que todos y cada uno de ustedes están haciendo un esfuerzo inmenso en estas clases, así como lo hacemos nosotros los docentes. Y es, digamos, muy difícil para uno de docente no encontrar esa reciprocidad en el compromiso que se debe tener. Ustedes tienen la posibilidad de contar, digamos, con un poco más de tiempo después de mediodía para realizar las actividades. Y cuando uno no encuentra esa receptividad, pues pasan cosas como la que pasó el día de ayer, que les pregunté a 5 o 6 personas y no habían hecho el trabajo. Entonces, sí les pido esa colaboración, esa reciprocidad. Cuando yo les deje un trabajo es para hacerlo, no es para tomar del pelo, sino para tener ese compromiso que se necesita para prepararnos, para formarnos como abogados. Y eso dice mucho de cada uno de ustedes. En esa medida, ustedes ya están próximos a graduarse como abogados. Y así como yo tengo que preparar la clase para dictársela a ustedes, ustedes deben hacer de la misma manera, preparar sus clases para poder tener, digamos, una posibilidad de en estos momentos de pandemia, realizar una clase que sea muy activa y no solamente un monólogo en el que yo esté simplemente transmitiendo un conocimiento que, dicho sea de paso, trato de exponerle lo mejor de mí para que ustedes puedan aprender esos conocimientos y hacer lo suyo, pero que se requiere, y mucho más en esta virtualidad, un trabajo independiente por parte de ustedes. Y si yo no encuentro esa reciprocidad, pues pasa lo que pasó el día de ayer. Entonces yo espero que no vuelva a suceder esta situación y si yo les dejo una tarea, un trabajo a desarrollar o a investigar, pues háganlo para que no haya ningún tipo de dificultades. El fin de semana voy a revisar esos trabajos y miraremos cómo nos va en esas respuestas. Supongo que si tienen, digamos, una estructura argumentativa, hicieron bien ese trabajo. El trabajo era hasta las 12 del día. Ya esos trabajos que hayan llegado después de las 12 del día, pues son extemporáneos. Entonces vamos a calificar esos trabajos el fin de semana y trataremos de enviarle la respuesta al mismo correo de manera personal sobre las observaciones que yo haga a cada uno de ellos, de acuerdo a la estructura que les envié. Ese es un documento que ustedes lo pueden encontrar en San Google. Allí está, es un documento de la Universidad Externado, donde establece, digamos, unos parámetros mínimos de análisis jurisprudencial y que les va a servir. Ya, digamos, serían otro escenario que es el ejercicio de la carrera profesional. Entonces, les queda ahí para ustedes, para que lo aprovechen y lo tengan presente para efectos de aprender o a tener, digamos, esa pericia en realizar análisis jurisprudencial, ya sea sentencias de tutela o sentencias de constitucionalidad. ¿Listo? Entonces, esperemos que podamos
tener ese compromiso de aquí en el resto de las clases que tengamos para que no haya este tipo de dificultades y en esa medida podamos sacar adelante este módulo durante estas sesiones que hagan falta. El próximo viernes, perdón, vamos a hacer el otro taller. ¿De qué se va a tratar? Sobre lo que veamos la próxima semana, algo práctico que es algo útil para ustedes, y es liquidación de prestaciones y de indemnizaciones. Entonces allí vamos a repasar un poco lo que se vio en Derecho Laboral Individual y el parcial va a ser sobre esa temática, el día viernes de la próxima semana. Pues ya tendríamos 2 talleres. La nota se va a sacar es en cuanto a tantos talleres desarrollemos, dividimos en el número de talleres y esa es la nota definitiva. Entonces, de esa manera quiero que tengan presente la modalidad de evaluación para este módulo. ¿Listo? Bueno, en cuanto a la sentencia C-154 del 97, seguramente la tuvieron que leer los que no lo hicieron el día de ayer. La tuvieron que hacer entre 10 y 12 del día para poder comprender un poco esas distinciones entre el contrato de trabajo y el contrato de prestación de servicios. Entonces, vamos a tratar de identificar a partir de la lectura de esa sentencia algunas diferencias entre el contrato de trabajo y el contrato de prestación de servicios. Es decir, voy a tratar de desarrollar el tema de los contratos el día de hoy hasta lo que podamos avanzar y ya la otra semana, repito, vamos a desarrollar una temática más práctica para que agilicemos el tema de derecho laboral porque no podemos destinar todo el módulo en derecho laboral individual, sino que vamos a abordar también temática de laboral colectivo y de procesal laboral. Entonces, en esa medida, pues vamos a iniciar mencionando cuáles son esas diferencias entre el contrato de trabajo y el contrato de prestación de servicios. ¿Qué pudimos identificar allí entre uno y otro? ¿O no pudimos identificar nada? Gabriel. Bueno, profe, ok, vale. Doctor, bueno, Levantemos la mano. una de las principales diferencias que hay es el elemento de subordinación o dependencia. Y es ahí es la que determina la diferencia entre el contrato laboral frente al de prestación de servicio. Listo, bueno. Listo, gracias. Ana Edith y luego Clinton. Ana Edith. Sí, yo también observé lo mismo. Ahí se hablaba que en sí la característica no es que no haya una relación laboral establecida, sino que haya la relación laboral establecida con el elemento esencial de subordinación. De hecho, se logra, y decía cuando se hizo como el fallo, que si se logra identificar que hay ese elemento de subordinación, se puede cambiar la modalidad de contratación, de prestación de servicios por otro tipo de contrato, pero es el elemento clave, la subordinación en cuanto al ejercicio de la sentencia. Ok, listo. Ana Edith. Sí, profe. Clinton y después Wilson, creo que levantó la mano. Buenos días, profe. ¿Cómo están todos los compañeros? Sí, claro, los actores, los demandantes, pues invocaron el artículo 32 del numeral 3, ya que decían que se vulneraba varios artículos de la Constitución y varios tratados ratificados por Colombia, ¿no? Por Sí. la OIT, porque decían que en el contrato de prestación de servicio no se reconocen las prestaciones sociales y pues otras cosas que se reconocen en el contrato de trabajo. Y pues obviamente en parte de la sentencia y también del Ministerio del Interior, de la Procuraduría, como manifestaron los compañeros, la vinculación laboral, o sea, es totalmente distinta, o sea, es una relación laboral ambas, pero son totalmente distintas, ya que en un contrato de trabajo, como mencionaban los compañeros, está la subordinación, está la actividad personal y está la remuneración, la contraprestación de ese servicio que se presta. Aquí en el contrato de prestación de servicios se reconoce como honorario,
no se llama ni sueldo ni salario, sino que es los honorarios, y por lo general de prestación de servicios es cuando se necesita una persona ya teniendo en cuenta su capacidad técnica, científica o artística. Por eso es que el artículo dice que esto no lo van a realizar las personas de planta, sino que el Estado o entidades estatales podrán contratar a personas especializadas para que realicen determinada labor, ¿no? Entonces eso fue lo que yo pues comprendí de esa sentencia, ¿no? Muchas Listo. gracias, profesor. Listo, Clinton, gracias. Y por último, Wilson, creo que levantó la mano. Sí, doctor, muy buenos días. Buenos días. Pues, doctor, analizando la sentencia, no sé si es el tema que me llama a mí la atención o que me desenvuelvo muy bien, pero yo le veo toda la razón a los demandantes, no solo por lo que en su momento esgrimían, digamos, la afectación o la desmejora, por así decirlo, en el tema de contratación, sobre todo en entidades, en entidades públicas, Sí. porque esto se podría prestar para lo que hoy día estamos viendo, que es contratar los mismos profesionales que se necesitan de planta, sí o sí, por contratos de prestación de servicios. En los contratos de prestación de servicios se entiende claramente que no hay una subordinación. Y resulta que lo que uno se ve en todas las entidades del Estado, en los centros médicos, hospitales, es contratos de prestación de servicios con una subordinación, porque finalmente ellos tienen que cumplir con un horario, con unas jornadas laborales específicas, cumplir con unas labores específicas y recibir órdenes. Recibir órdenes, lo que entonces digo yo que a futuro y aquellas personas que así lo estimen conveniente, podrían demandar para que se configure un contrato realidad, ¿no? Lo que decían los intervinientes, vemos que todas las entidades públicas o del Estado más bien, pues decían lo mismo, que se declarara la exigibilidad porque no había violación al derecho a la igualdad, porque no se podía, digamos, exigir el derecho a la igualdad con respecto al trabajo en condiciones dignas, pero entonces no facultar, por así decirlo, a las instituciones públicas para que contraten bajo esta modalidad, porque también se les estaría vulnerando el derecho a la igualdad, a ser contratados. En esto, ellos dicen que es para contratar personal con, digamos, unas características específicas, científicas, técnicas. Esto lo tienen todos los trabajadores, considero yo, que se desempeñan hoy día en instituciones del Estado bajo esta modalidad de contratación. La única intervención que fue la coadyuvancia ciudadana del ciudadano Álvaro Restrepo Ceballos, en donde pues él decía que se debería declarar la inconstitucionalidad, inexequible la norma, con respecto al paralelismo nocivo. Y eso pues lo estamos viendo, los que conocemos del medio, nos desempeñamos en el medio, de que efectivamente pues es una modalidad de contratación supremamente lesiva para el trabajador en las condiciones que se tienen que desarrollar la misma. Ok, listo, Wilson, gracias. Bueno, doctor, vale. una preguntita. La diferencia qué pena, buenos días. La diferencia al contrato de trabajo y prestación de servicio, uno es de salario, el otro es honorario, como lo decía en la sentencia, ¿sí? Mencionemos esa primera, listo. En el contrato de trabajo se predica de salario y en el contrato de prestación de servicios honorarios. Otra diferencia. Doctor, buenos días, William. No, siga, perdón, William. Okay. Siga, es que lo interrumpí. Listo. Herley. Sí, doctor. Otra diferencia sí que se nota mucho es como la dependencia subordinada del trabajador frente al empleador, ¿sí? Al contrario que la prestación de servicio es como de autonomía, es como existe como la independencia. Sí. Esa es otra pequeña diferencia también de ese tipo de contratos. Bueno, que a la postre no es tan pequeña porque son elementos diferenciadores. William y Vanessa, y ya intervengo yo para hacer una conclusión general. Sí, gracias, doctor. Reitero mis buenos días. Básicamente, lo que a mí concierne, realmente considero que el 1495 del Código Civil nos argumenta la diferencia estructural, ¿no? Porque se trata de una relación de naturaleza civil
que evidentemente dependerá de lo estipulado, ¿no? Por las partes en un contrato. Pero por otra parte, aunque esta figura pues está en el 34 del Código Laboral, no está regulada realmente por normas laborales, porque estas son de orden público y obviamente no están sujetas a la negociación entre las partes, como si pues las normas civiles. Entonces me parece que ahí estaría lo central de la argumentación para establecer la diferencia, a pesar de que contractualmente se cumple el objeto básicamente en el contrato de prestación de servicios, aunque en la práctica, pues en el sector público vemos la diferencia, pero yo creo que en esto estaría centrada la diferencia argumental. Ok, listo, gracias. Y creo que, ¿quién levantó la mano? Que la bajó ahorita. Yo. Vanessa. Vanessa Marco. Yo. Pues apoyando también lo que acabo de decir mi compañero William, lo que sucede es que con el contrato de prestación de servicios, básicamente se hace eso, entonces es de naturaleza civil y comercial, y lo que se hace es una prestación de servicio, mientras que en el contrato laboral es de naturaleza personal, o sea, la persona se obliga ya con unas funciones determinadas, mientras que en lo comercial pues simplemente se está prestando un servicio, se le está diciendo, oiga, mire, yo tengo esto para dar. Okay. ¿Y qué es dar? O sea, pues las funciones que están pidiendo para la prestación del servicio, se le está diciendo, yo tengo esto y le estoy ofreciendo esto para usted cumplir su proyecto. Ok. Bueno, listo. Voy a mencionar algunas, o voy a reproducir lo mismo que ustedes han dicho a través de estos minutos. ¿Vas a decir también noté ahí que, sí, para agregar, es que también hay un punto que es diferenciador entre los tipos de contratación natural y relacional y los de prestación de servicios, es las prestaciones sociales. Sí, que claro. antes hablaban de por prestación de servicios, estos trabajadores que estaban vinculados de esta forma no tenían a las prestaciones sociales, porque tengo entendido que cuando es por prestación de servicios la paga el trabajador, ¿sí? Sí. No la empresa lo está contratando. Creía que ese es otro punto diferenciador en cuanto a lo uno a lo otro. ¿O estoy equivocada? ¿Hablas de las aportes a seguridad social? Los aportes a la seguridad social, prestaciones sociales, señor, lo que se desprenda de un contrato laboral. Laboral, sí, correcto. Sí, bueno. Bueno, voy a hacer voy a decir algo que ya lo dije el día de ayer o tal vez en la segunda clase. El contrato de prestación de servicios es de naturaleza civil. No quiero que me malinterpreten diciendo que Carlos Bautista está enseñando contrato de prestación de servicios en derecho laboral, ni más faltaba. Simplemente lo traigo a colación para explicar un poco esos elementos diferenciadores con el contrato de trabajo para poder, digamos, llegar a una conclusión en esos elementos diferenciadores que de alguna manera son determinantes a la hora de, en un momento determinado y sobre todo en un escenario judicial, aplicar la primacía de la realidad sobre las formalidades. Entonces, mencionemos o voy a mencionar rápidamente cuáles son esas diferencias que ustedes en su gran mayoría ya las dijeron. Entonces, lo primero es advertir que la regulación del contrato de trabajo, pues lógicamente está en el Código Sustantivo del Trabajo. En contraposición a ello, la regulación del contrato de prestación de servicios está por allá en el 1495 del Código Civil y eventualmente en el Código de Comercio. Por otro lado, frente a la manera como nos referimos a los contratantes en el contrato de trabajo, hablamos de empleador y trabajador, mientras que en el contrato de prestación de servicios vamos a hablar de contratante y contratista. En el contrato de trabajo hablamos de salario, en el contrato de prestación de servicios hablamos de honorarios, en el contrato de trabajo las aportes a seguridad social están a cargo tanto de empleador como de trabajador, mientras que en el contrato de prestación de servicios están a cargo del contratista. Y así sucesivamente podríamos establecer
varias diferencias de las que ustedes mencionaron de manera correcta y podríamos establecer allí esas distinciones entre uno y otro. Pero al punto que quiero llegar es al siguiente. Ya teniendo claro que el uno lo regula el Código Sustantivo y el otro el Código Civil y el Código de Comercio. Desafortunadamente las entidades del Estado, y eso también sucede en el ámbito privado, han hecho un uso desmedido y irresponsable del contrato prestación de servicios, tal como lo anotó Wilson. Efectivamente, la Corte Constitucional en mucha jurisprudencia, no en una ni en dos, sino en reiterada jurisprudencia, ha llamado la atención a los organismos de control, y hablo del Estado, en el sentido de que las entidades del Estado han optado por vincular a muchas personas a través de la modalidad de contrato prestación de servicios, lógicamente desconociendo muchos derechos laborales, prestacionales, etcétera, etcétera, de esas personas que están vinculadas mediante contrato prestación de servicios. Recordemos que el contrato prestación de servicios tiene una duración, digamos, limitada de acuerdo al objeto contractual. Sin embargo, digamos, con conocimiento de causa, conozco muchas personas que están vinculadas a entidades del Estado donde llevan 15, 20 años vinculadas al Estado, a una entidad del Estado, mediante la modalidad de contrato prestación de servicios. Y lógicamente, pues a ellos no le van a pagar todos los años prestaciones sociales, no tienen derecho a vacaciones, la seguridad social está cargada de ellos, etcétera, etcétera. No pueden conformar organizaciones sindicales, etc., etc., etc. ¿A qué quiero llegar con todo este análisis de esas diferencias entre uno y el otro? A formularle la siguiente pregunta para poderla responder de acuerdo a lo que establece nuestro ordenamiento jurídico, porque digamos es fácil identificar esas diferencias entre uno y otro. Y ojo a la pregunta que les voy a formular a todos y la vamos a pensar antes de responderla. Y ojo los dos verbos que voy a utilizar. A juicio de ustedes, ya teniendo clara esa distinción entre contrato de trabajo y contrato de prestación de servicios, si vamos a estar en un escenario judicial, desde el punto de vista procesal y probatorio, ¿a quién le corresponde la carga para probar o desvirtuar que existe una relación de trabajo? ¿Qué dirían ustedes frente a esa pregunta? Ojo los dos verbos que utilicé. Probar o desvirtuar que existe una relación de trabajo. ¿Qué dirían ustedes frente a esas notables diferencias que ustedes pudieron identificar ayer en la C-154 del año 97? Sería al empleador, al empleado. ¿Al empleado? Bueno, recuérdame cuáles son los elementos esenciales de un contrato de trabajo. Eduardo Márquez. ¿Cuáles son los elementos? Salario, subordinación y dependencia. Subordinación, salario y ¿cuál más? Y dependencia, doctor, alcancé a escuchar. Remuneración, remuneración. Remuneración, subordinación y dependencia es la misma. ¿Cuál falta ahí? Profe, la actividad personal. La actividad personal y reiterada del servicio. Listo, entonces ya tenemos esos tres elementos de conformidad con el Código Sustantivo del Trabajo. Entonces, si yo quiero hacer efectivo un contrato de trabajo más allá de las formalidades, es decir, cuando hablamos del principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades, ¿qué es? Unas formalidades que es el contrato de trabajo, el contrato de prestación de servicios. Es decir, suscribimos un contrato de prestación de servicios donde establece allí un objeto contractual y tal. Esa es la formalidad. Pero ¿qué nos dice la realidad? Por eso se trata de efectuar una articulación allí entre la realidad sobre las formalidades. ¿Cuál sería la realidad? Que efectivamente ese contratista cumple con esos tres elementos del contrato de trabajo. Que efectivamente esté prestando el servicio. Esté prestando el servicio, hay una subordinación, porque recordemos que en ese tipo de contratos, a pesar de que la formalidad nos dice contrato prestación de servicios, le dicen a ese contratista, ingresa a las 8 de la mañana
sale a las 6 de la tarde, igual que el personal de planta. Me rinde un informe, etcétera, etcétera. Viene aquí a las 2 de la tarde a presentar un informe su objeto contractual. Le escribo a las 8 de la noche a su correo electrónico para que me responda una petición que acaba de llegar, etcétera, etcétera. Es decir, son esos elementos que de alguna manera facultan al empleador en términos del contrato de trabajo para exigirle a ese trabajador que cumpla con determinadas obligaciones, pero que también se ven, digamos, presentes en el contrato de prestación de servicios. Y por otro lado, a pesar de que se denomina honorarios, se le paga un salario, digamos, mensual. Entonces, repito la pregunta, desde el punto de vista procesal y probatorio, ¿en cabeza de quién estaría la carga de demostrar o de desvirtuar que existe un contrato de trabajo frente a una situación de esa naturaleza? Demostrar o desvirtuar. Es decir, si a usted les llega a su oficina, si a usted le llega a su oficina Yo creo, una persona para que los yo asesore. creo que al empleado, doctor. O sea, yo creo que al ¿Sí? empleado le Al contratista. al empleado o al Teoría contratista que- le puede demostrar lo contrario, doctor. ¿Y ¿Por cómo qué? lo demostraría? Yo qué sé, con declaraciones, con testimonios, con llamados de atención, con memorandos, con la planilla que se firma al ingresar casi a todas las entidades, con donde él demuestra que llegaba a las 8 de la mañana y salía a las 5 de la tarde, por lo tanto que estaba cumpliendo un horario, por memorandos que le enviaban. Pero yo pienso que a él le tocaría demostrarlo y a la entidad le tocaría entrar a desvirtuar esa prueba. Eso depende de la posición en la que uno esté. Incluso el contratista, hablando de entidades públicas, podría demostrarlo con el informe de funciones que tiene que erradicar mensualmente para que le paguen. Y si yo, por ejemplo, a ese contratista, a ver, en una hipótesis, le digo, señor contratista, y lo pactamos así en una cláusula en el contrato de prestación de servicios. Le digo, señor contratista, usted los días jueves de cada semana a las 2 de la tarde va a asistir a una reunión para que me rinda un informe sobre el objeto contractual que usted está ejecutando. ¿Esto podría predicarse de subordinación? Claro, Sí, señor. profe. Sí, claro. Profe, ¿puedes repetir? Es que se cortó, tuve interferencia, por favor, no te puedo escuchar. ¿Puedes repetir la pregunta? Listo. Tenemos una Gracias. hipótesis donde le decimos o pactamos en el contrato de prestación de servicios, le decimos a ese contratista, señor contratista, lo esperamos todos los jueves a las 2 de la tarde, es decir, le estamos estableciendo un horario a las 2 de la tarde, para que cada 8 días, es decir, los jueves a las 2 de la tarde, me rinda un informe del objeto contractual que usted está desarrollando. Esto podría predicarse como un elemento de subordinación para más adelante en una sede judicial alegarlo como una característica del contrato de trabajo, ¿o qué dirían ustedes? Profe, pues otras características del contrato de prestación de servicios que leí en la sentencia, hablaba sobre la autonomía de este contrato, que es para determinadas cosas, y también de el tiempo, o sea, el tiempo indispensable para realizar la obra. Y yo O le estoy cualquier tipo de... rompiendo, digamos, imponiendo, o no imponiendo, sino pactando una cláusula en la que me debe rendir un informe los días jueves a las 2 de la tarde. Se puede predicar que hay una subordinación, se puede romper con esa autonomía a la cual usted hace alusión. Pues para mí, profe, o sea, para mí no habría subordinación porque, o sea, si tú contratas, pues la persona la estarías llamando es para ver cómo está el objeto contractual, o sea, para ver cómo va la obra, para ver cómo va la labor o cualquier cosa, o sea, sería ya subordinación para mí. Si no, ven el lunes, ven el martes, ven el miércoles, ven el jueves y te vas a las 9, te vas a las 3, te vas a las 3, tienes que estar aquí a tal hora y te vas a tal hora. Pues, no sé, para mí no habría... O sea, el hecho de que yo le diga en el contrato y pacte una cláusula que a las 2 de la tarde, los días jueves, debe rendir un informe sobre el objeto contractual, no se puede predicar
¿O no se puede inferir que es subordinación? No, hay subordinación porque se le está obligando. Pero, o sea, yo me refiero que si yo contrato a una persona, pues en algún momento la llamaré para que me rinda cuenta de cómo va la obra o el trabajo. O sea, Listo. entonces no, estoy confundido, pues si usted me corrige, yo, pues esa es la Profe, idea, ¿no? perdón, entendería que de lo que usted dice, en cuanto al ejemplo, que si en el contrato queda la cláusula, de un ejemplo, todos los jueves a las 2 de la tarde, esto ya se hace como una especie de orden, particularmente que él esté de acuerdo, el trabajador esté de acuerdo, pero es una orden que le está diciendo a las 2 de la tarde, usted me tiene que enviar a tal correo y justifica, entonces creería que es. Que sí es. Bueno, entonces yo le formulo una pregunta tanto a Clinton como a Andrés. Entonces yo puedo dejar a su libre albedrío al contratista que haga lo que quiera. O sea, yo no le puedo decir, ríndame un informe porque no se puede. No, exacto, profe, también ahí yo le iba a hacer una pregunta, o sea, ¿hasta cuándo el contrato de prestación de servicios, o sea, la otra parte, por ejemplo, el contratista alegaría, no, es que eso es subordinación porque es que me está diciendo que le rinda cuenta, o sea, tampoco tendría sentido. Se supone que el contrato de prestación de servicios tiene que haber, se le da un tiempo, Claro, un por tiempo supuesto. indispensable para que... Y unas obligaciones. Exacto, no es subordinación, entonces. Sí, es ley. Doctor, una preguntita acá. En el documento que usted nos envió, que está en la plataforma, hay una sentencia, la 501 del 2004, ¿sí? Que dice contrato de prestación de servicios. Dice así, si bien los contratos de prestación de servicios incluyen cualquier tipo de relación laboral, es claro que en algunas ocasiones el mismo es utilizado tanto por los empleadores privados como públicos para distraer la configuración de una verdadera relación laboral y en el pago consecuente de las prestaciones que originan en este tipo de relación. En la misma sentencia también se recuerda que los elementos que configuran la existencia de un contrato de trabajo son el salario, la continuidad, subordinación y la prestación personal del servicio. Sí. Acá lo está diciendo, doctor. Sí, en las diapositivas, aquí las estoy viendo, sí. Sí, señor, en las diapositivas, sí, señor. Doctor, en la sentencia que... Ahí la característica fundamental a demostrar es que sea constante y permanente. Si esos tipos de reuniones son permanentes, se configura la subordinación. Pero Claro, si porque no, está diciendo que todos los jueves a las todos 2 de los la tarde. jueves, es permanente, es que es permanente porque son todos los jueves a las 2 de la tarde. No, pero depende durante qué, o sea, depende también el tiempo en que se parte el contrato. No, porque dijo el profesor, está en la cláusula. Viendo por el ejemplo, el profesor dice, el profesor está en la cláusula taxativa, dice 2 de la tarde, los jueves envíeme por tardar a las 2 de la tarde tal informe. Ya así le es, está Camilo, dando... así es. No, nos reunimos a las 2 de la tarde el jueves. Pero Sí, eso yo lo veo como una Profe, obligación. pero una reunión, Eso eso es como una es una obligación. Bueno. Yo también lo veo como Clinton, como una obligación, porque de todas maneras el contratista pues está en la obligación de rendir informes de su trabajo. Pero se está haciendo a las 2 de la tarde. Bueno. Todos los usted jueves. no puede poner, usted nos dice a nosotros, hagan un taller, nosotros vamos a hacer un taller que cuando queramos. Esas configuraciones están ya consolidadas. Esos elementos diferenciadores están consolidados. Yo les voy a decir que quizás desde primer año de Derecho... Doctor, pero es que la subordinación... Dime. Profe, ahora partiendo algo que en el contrato lo que usted nos había explicado, la parte débil siempre es el trabajador. Sí. Entonces creería que quien le está en el contrato, como usted les plasma y como en el ejemplo lo dice, pues se hace como una no regularía y como una dependencia. Ahí sería ya de pronto bajo una cláusula en la cual usted dijo ya estaba bajo una subordinación, partiendo del principio que el trabajador siempre es la parte débil, ¿no? ¿Y qué es subordinación? ¿Qué es subordinación entonces? Eso era lo que yo le iba a decir, doctor. Es que la palabra subordinación dice que se entiende como la aptitud que tiene el empleador para impartirle órdenes al trabajador y exigirle su cumplimiento para dirigir su actividad laboral e imponerle los reglamentos internos de trabajo. Ojo con Aquí él no le está imponiendo reglamentos internos de trabajo, doctor.
Ahí Ojo con dice, lo que dijiste, Ángela, dijiste ¿qué, dirigir la doctor? actividad, dirigir. Utilizaste la Dirigir, palabra. sí, ahí dice. Ujú. Pero, Dirigir su perdón, actividad doctor, laboral, doctor. Bueno, entonces pero Eso perdón, dice el término de lo que es pero perdón, subordinación. doctor. Hay otros elementos importantes y es que la persona que esté desarrollando la labor encomendada tiene unas características que son diferenciadoras en el tema que nos ocupa, como la autonomía técnica, directiva y administrativa. vean, Y nuestro la amigo persona José la fue un ejecuta a antes y un través de sus después. medios y asumiendo los propios riesgos propios de su actividad. Eso La, marcaría la diferencia. la subordinación prácticamente es como que el empleador imparta órdenes al trabajador y exigirle con su cumplimiento. Eso es. Ok, listo. Yo lo veo, Doctor, profe, con el orden, doctor, las órdenes y el control. O sea, no solo ordenando, sino Doctor, también controlando. Bueno, sí, vamos. pero es que, a ver, doctor, doctor, ¿acaso el contratista no tiene que entregar o sea, ¿Informes? como un informe de lo que está haciendo, pero no lo está haciendo él personalmente, porque él puede tener 50 trabajadores haciendo un andén? No lo está haciendo de manera personal, solamente está profe, entregando el informe del adelante o del avance de cómo va la obra, pero eso no lo hace una subordinación. Vamos a recibir la sí, intervención de Andrea y seguimos. profe, yo también opino lo mismo que Ángela. Una cosa es la subordinación y otra cosa es la supervisión que se debe realizar al contratista al realizar sus funciones o la actividad especial a la que se le contrató. Entonces no hay una subordinación, simplemente es como una cláusula para tener el control de saber cómo está avanzando la obra o a lo que se le haya contratado al contratista. Ok, listo. Gracias, Andrea. Bueno, les voy a decir algo que quizás desde primer semestre de la universidad se lo han venido repitiendo y lo voy a recordar otra vez. El derecho se aprende leyendo jurisprudencia y leyendo doctrina. ¿Mm? De nada nos sirve aprendernos los 3 elementos de un contrato de trabajo si frente a una situación en particular no podemos resolver la misma. ¿Mm? No sacamos nada con saber y recitar como loritos que los 3 elementos es prestación personal del servicio, la subordinación y el salario. Eso es muy fácil de repetir en un parcial y sacamos 5. Eso sacamos 5 con plena seguridad. Si nos dicen, dígame los 3 elementos del contrato de trabajo, sacamos 5 repitiendo los 3 elementos. ¿Por qué les hablo de la jurisprudencia y de la doctrina? Porque es allí donde realmente, digamos, especialmente las altas cortes, donde hacen un análisis de las normas que expide el legislador y especialmente la jurisprudencia de la Corte Constitucional, que es la que en últimas interpreta la Carta Constitucional y es la que, digamos, de alguna manera le vamos a tener que dar prevalencia, más allá de que en nuestro ordenamiento jurídico exista un sistema continental, es decir, que está basado en lo que establece el legislador, pero que muy poca importancia se le da a la jurisprudencia, como sí se le da, digamos, en el sistema anglosajón al precedente judicial. Y en esa medida les traje, digamos, un ejemplo sencillo en el que se pactan en un contrato de prestación de servicio un horario para que ese contratista nos rinda un informe respecto a esa actividad contractual que está desarrollando, es decir, sobre ese objeto contractual. Entonces, ¿qué ha dicho la jurisprudencia sobre este particular? Que no por el hecho de pactar un horario para que ese contratista, como bien lo señala Andrea, rinda un informe para que nosotros como contratantes supervisemos cómo se está ejecutando la obra, y en eso vi muy dudoso a Clinton, a pesar de que tenía una buena estructura en su respuesta, pero que no tenía, digamos, la seguridad para defender una postura, y eso tienen que empezarlo a construir ustedes en un escenario judicial, en una asesoría, etcétera, etcétera, que lo que ustedes están diciendo es lo que ustedes consideran que así es, ¿sí? Obviamente que con fundamentos y que con argumentos jurisprudenciales, doctrinales, constitucionales, etcétera, para poder, digamos, defender un argumento. Entonces, ¿qué ha dicho la Corte respecto a el hecho de establecer un horario
para que este contratista nos explique, nos informe cómo está llevando a cabo ese objeto contractual para el cual fue contratado. En esa medida, no por el hecho de establecer, y fue el caso particular de pactar, digamos, una cláusula de jueves a las 2 de la tarde para que nos rinda ese informe, no se puede predicar que hay allí una subordinación, porque como bien lo señaló Ángela, aquí no le estamos imponiendo ningún reglamento, ni le estamos dirigiendo cómo debe desarrollar el objeto contractual de ese contrato, sino simplemente no podemos dejar al libre albedrío a ese contratista a que haga lo que quiera, sino nosotros como administración, como contratantes, tenemos la facultad de decirle a este contratista que nos rinda un informe normal, así como en el contrato de trabajo sí tenemos una subordinación un poco más amplia a ese concepto. Aquí por el solo hecho de pactar una cláusula que está lógicamente en el contrato de prestación de servicios, no puede predicarse que hay una subordinación. Y en esa medida hay que mirar, obviamente, respecto a cada caso en particular, cuáles son los elementos que se configuran en ese contrato de prestación de servicios para así poder predicar que efectivamente en virtud de la primacía de la realidad sobre las formalidades, estamos no en presencia de un contrato de prestación de servicios, sino un contrato de trabajo. Sí, pero esos, digamos, son elementos diferenciadores que tendríamos que analizar. Pero el caso que les menciono, en ese caso particular, pues no podríamos hablar de un contrato de trabajo porque estamos pactando una cláusula donde simplemente lo estamos supervisando para que él nos rinda un informe los días jueves a las 2 de la tarde y eso no se puede predicar, porque en última ni siquiera les hablé que tenía que venir todos los días, no. Se supone que va a tener una autonomía, una libertad para ejercer ese objeto contractual, que en la realidad, desafortunadamente, ocurra todo lo contrario es otra cosa. En la realidad ocurre es otra cosa. En la realidad ese contratista seguramente le van a decir, aunque no lo hagan de manera expresa y que no lo hagan de manera a través de un correo o fírmeme acá algún documento, generalmente sí le dicen de manera verbal a las 8 de la mañana ingresa y sale a las 6 de la tarde, tal como lo hacen las personas que están trabajando de plan. Ese sería ya un tema, digamos, más probatorio para poder demostrar que no es un contrato de prestación de servicios, sino un contrato de trabajo. Ahora bien, respecto a la pregunta que les formulé al principio de la conversación, les dije, ¿en cabeza de quién estaría la responsabilidad de demostrar o de desvirtuar que existe un contrato de trabajo? Entonces, la misma norma nos da la respuesta, el mismo Código Sustantivo del Trabajo. Entonces, ¿qué nos dice el mismo Código Sustantivo del Trabajo? Nos dice que cuando se reúnan esos tres elementos, es decir, prestación personal del servicio, subordinación y salario, estamos en presencia de un contrato de trabajo indistintamente de la denominación que se le dé. Por eso les hablaba del tema probatorio desde el punto de vista del otro verbo de desvirtuar. Ahora bien, procesalmente, ¿a quién le corresponde o en cabeza de quién está la carga de demostrar si es un contrato de trabajo o es un contrato de prestación de servicios? Diríamos, en principio, bueno, aquí hay unos, y ustedes ya vieron derecho probatorio, hay unos principios del derecho probatorio que podríamos mencionar allí. Entonces podríamos hablar el que afirma prueba, ¿cierto? El que afirma prueba. Segundo, podríamos decir, pero también existe la carga dinámica de la prueba, en el que mejor tenga la posibilidad de demostrar un hecho, pues lo va a hacer, ¿sí? Así no esté en cabeza de esa persona. Pero el mismo Código Sustantivo del Trabajo nos trae la respuesta a esa pregunta que yo formulé y está en el artículo 24. ¿Qué nos dice el artículo 24? André, ¿nos puedes ayudar con la lectura de ese artículo 24? Claro que sí, doctor. Listo, gracias. Sí, del Código Sustantivo del Trabajo, ¿sí? Sí. Presunción. Se presume que toda relación de trabajo personal está regida por un contrato de trabajo. Los asteriscos están Hasta ahí va. inexequibles. Sí, señor. De ahí hacia abajo lo declaró inexequible porque
invertía la carga de la prueba para profesiones liberales. ¿Sí? Entonces ahí le Sí, señor. tocaba al contratista demostrar esos 3 elementos del contrato de trabajo. Entonces esa parte, el segundo inciso quedó declarado inexequible porque fue, digamos, objeto de control de la Corte Constitucional. Entonces quedó vigente solamente la parte que leyó André. Entonces nos dice que se presume que hay una relación de trabajo. Entonces vuelvo y formulo la pregunta. A partir de ese artículo 24, entonces, ¿a quién le corresponde probar o desvirtuar que existe un contrato de trabajo? Ahí ya quedaría más fácil responderlo. ¿A quién le correspondería entonces? O desvirtuar. Al trabajador. Tratado. Al trabajador. ¿Por qué al trabajador? Porque se presume que la relación es laboral. O sea, hay contrato de trabajo. Y como de todas formas es una relación del hacer, tendrá los certificados, por ejemplo, cuando recibe los pagos y tiene el contrato para mirar las características que se asumen como contrato de trabajo. Okay. O sea, tiene las pruebas porque él hizo los efectos de un trabajador en un contrato de trabajo. Así el contrato estuviese funcionando como si fuese un contrato de prestación de servicio. Listo. Tú dices que... Porque en realidad con un contrato de prestación de servicio yo lo que estoy haciendo, lo que estoy prestando es un hacer, ya sea un hacer intelectual, un hacer por mi habilidad, por mi capacidad, para que la otra persona o la entidad cumpla una función que es la función general. Entonces yo estoy haciendo una específica y con ese hacer yo puedo demostrar que lo hice y que el contrato cumplía las cualidades no de prestación de servicio, sino de contrato laboral. Ok. ¿Alguien tiene una opinión distinta a la de Matilde? ¿O nos quedamos con esa postura? La de Matilde. O sea, según lo dicho por Matilde, ¿estaría en cabeza del trabajador entonces? Doctor, aquí no tenemos en cuenta la carga de la prueba del Sí, Código claro. General del Proceso. Sí, claro, claro. Que la persona que tenga la prueba y que Claro. el proceso no Claro. es si quiere, sino que está obligada a aportarla. Claro, claro. O sea, Por eso porque les yo como hablaba. trabajador puedo decir, doctor, que yo cumplía un horario y no tengo cómo demostrarlo porque definitivamente Exacto. el horario lo cumplía cuando marcaba tarjeta al Exacto. ingresar a la entidad. Allá Para voy. mí, yo no Digamos, puedo demostrarlo, no puedo entregar esa prueba, pero sí exacto. puedo exigir a la entidad que me la aporte al proceso. Te voy a formular de una vez la pregunta. Claro, Tú sí. dices que desafortunadamente en un escenario judicial no tienes la manera de demostrar que había una subordinación porque no hay un documento, no hay una orden específica que le digan entran de 8 de la mañana a 6 de la tarde, pero todos sabemos que entras a las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Entonces, Exacto, doctor. es Entonces yo muy lo podía difícil. probar con un testigo, con mis No, digamos compañeros de trabajo que saben que yo ingreso. O sea, lo vamos a poner en un escenario bastante complejo. Lo vamos a poner en un escenario complejo. Y el escenario complejo es que desafortunadamente no contamos con un documento donde nos hayan dicho el horario es de 8 a 6 de la tarde. No contamos con un testimonio porque muy probablemente a los demás contratistas de esa entidad o a los demás empleados públicos de esa entidad los van a leccionar para decirles, cuidadito a testimoniar a favor del contratista porque usted se va a quedar sin trabajo. Obviamente que eso no es en un escenario judicial, sino extrajudicial. Entonces, realmente nosotros no, como contratistas, no tenemos la posibilidad de demostrar ese elemento, digamos en este caso la subordinación. Claro, tú podrías decirme la carga dinámica de la prueba, quien esté en cabeza en mejor posición de allegar el medio de prueba, pues lo va a hacer, entonces se lo pedimos al juez y tal.
pero no me respondes a la pregunta. Doctor. O sea, apartémonos un poco de la carga dinámica de la prueba. Apartémonos un poco de que el que tenga la mejor posición para aportar la prueba lo va a hacer. Pero si digamos en un escenario complejo, yo no tengo la posibilidad como comandante de demostrar que hay una subordinación, entonces, ¿ahí qué hacemos? ¿Qué hacemos? No podemos hacer nada porque no ¿Con tenemos un testigos? testimonio, No podría no los tenemos. ¿No tengo un testigo tampoco? No, porque todos los... O sea, no se tiene ninguna forma de probar que Sí. es un contrato Claro. de trabajo. Entonces, no. Pero allí no podemos invocar el principio de continuidad de la relación laboral. Sí, claro, pero en un objeto, en un contrato de prestación de servicio hay una continuidad. Pero lo que quiero es demostrar los 3 elementos del contrato de trabajo. Por eso les puse a leer el artículo, el que leyó ahorita Andrea Guerrero. Nos dijo artículo 24. ¿Qué dice el artículo 24? El artículo 24 dice, presunción. Se presume que toda relación de trabajo personal está regida por un contrato de trabajo. Pues la prueba más clara sería el contrato el que firmé, el contrato laboral. Sí, pero ¿qué significa, qué significa esa cláusula que acabas de leer? Dice, se presume que toda relación de trabajo está regida por un contrato de trabajo. ¿Eso qué quiere decir? ¿Qué quiere decir eso? Que la plena prueba del Doctor, que así, contrato ¿Qué que quiere así decir el eso para efectos de contrato responder la pregunta? Doctor, pues yo considero que entonces en ese caso tendría que presumirse como un contrato verbal. Por supuesto que estamos en presencia de una presunción. Por eso es importante no aprenderse los 3 elementos de memoria: la prestación personal, la subordinación y el salario. Porque el artículo 24 nos soluciona absolutamente todo. Entonces, si hay una presunción, entonces quien tiene la carga de la prueba, por eso les dije al principio de la conversación, ojo los 2 verbos que voy a utilizar: demostrar, probar, o desvirtuar. Entonces, ¿a quién le corresponde desvirtuar que no es un contrato de trabajo? ¿A quién? al empleador, porque yo puedo decir que al es un contrato de empleador. trabajo verbal. Al empleador, Es y por el que eso me voy tiene a... que mostrar como tal, yo no cumplía uno de los requisitos para el contrato. Entonces, Entonces, yo ese era el ya- que me tiene que dar, no yo a él. Por eso voy a traer a colación lo que dijo, creo que fue Andrés, y dijo algo así como, recuerda lo que usted nos dijo el día de ayer, donde la parte débil de una relación de trabajo es el trabajador. Entonces, Sí, señor. este artículo, precisamente lo que identifica esa postura es eso, porque la parte débil de la relación de trabajo es precisamente el trabajador. Y en esa medida, si concurren esos 3 elementos, pues estamos en presencia de un contrato de trabajo indistintamente de la denominación que se le dé. Por lo tanto, aplica allí una presunción. O sea, ya quien tiene el deber y la obligación de desvirtuar que eso no es así, es la entidad o el contratante, porque ya hay una presunción. Y ese es el primer, digamos, argumento que yo le voy a decir al juez. Al juez yo le voy a decir, aquí hay una presunción de conformidad con el artículo 24. Entonces, demuéstreme usted, contratante, demuéstreme usted, entidad del Estado, que eso no es así. ¿Sí me entiende? Por eso, sí. Por eso, doctor, es muy Entonces, es importante aunque tener claro ya le doy el uso de la palabra, ese artículo 24 para poder alegar esa presunción, porque más allá de que la formalidad es un documento escrito, un contrato de prestación de servicios, donde mencionamos todas las características del contrato de prestación de servicios, es decir, allí vamos a hablar de contratante, contratista, que la seguridad social está a cargo del contratista, que no hay lugar a prestaciones, eso es la formalidad, pero la realidad nos dice otra cosa. Por eso es importante la primacía de la realidad sobre las formalidades. Entonces, en un escenario judicial, yo lo que le tengo que decir al señor juez es, señor juez, dígale a este señor contratante o a esta entidad, desvirtúeme lo que yo estoy diciendo,
porque aquí ya hay una presunción, o sea, se presume que es un contrato de trabajo. Si no lo hay, pues desvirtúdemelo y dígame que eso no es así, que no había subordinación, que no había salario y que no había prestación personal del servicio. ¿Ya? Entonces, ya de entrada, nosotros en un proceso judicial ya estamos ganando porque hay una presunción. Y ese artículo yo sé que nunca se les va a olvidar. Artículo 24 del Código Sustantivo del Trabajo, donde nos establece que en una relación de trabajo hay una presunción. Hay una presunción. Y se predica que hay un contrato de trabajo. Ya si no es un contrato de trabajo, sino un contrato de prestación de servicios, un contrato comercial, pues desvirtúemelo. Pruébelo usted contratante, es decir, demandado. Entonces ya llevamos un camino recorrido a favor de nosotros. Por eso todas digamos, las ideas que yo les he dado respecto a derecho laboral es que la Constitución, el Código, las leyes deben estar orientadas a la protección de la parte débil que es el trabajador. Y en estos casos es evidente que frente a una posibilidad de demostrar los tres elementos, pues quien tiene la carga de la prueba por esa presunción que hay en el artículo 24 no es del contratista o del trabajador, sino del contratante o de la entidad. ¿Ve? Porque el artículo 24 nos lo señala así, hay una presunción y es al contratante, a la entidad, a quien le corresponde demostrar que eso no es así. Por lo tanto, indistintamente de la denominación que se le dé, si concurren esos tres elementos, pues sencillamente vamos a solicitarle al juez que aplique la primacía de la realidad sobre las formalidades y no estamos en presencia de un contrato de trabajo, de un contrato de prestación de servicios, sino un contrato de trabajo. ¿Ya? Eso es algo muy importante que ustedes deben, digamos, empezar a analizar en ese tipo de relaciones, porque es muy usual que nos consulten sobre este tipo de situaciones que en la vida real pasan mucho más de lo que ustedes se imaginan. Es que yo trabajo para tal entidad, pero yo firmé fue un contrato de prestación de servicios, o sencillamente hay gente que se nos acerca y nos dice, yo no tengo contrato. ¿Y por qué no tiene contrato? No, es que yo no firmé nada. No, si hay un contrato verbal y se puede predicar los tres elementos de ese contrato, los que ya hemos mencionado, pues estamos en presencia de un contrato de trabajo. ¿Ve? Entonces, es muy importante ahondar en este tipo de temática a través del desarrollo jurisprudencial, en lo que dice la doctrina, y no aprendernos las leyes de memoria porque, digamos, muchas veces no nos da, digamos, la solución al caso específico, ¿ya? Entonces, la invitación es a eso, la invitación es a leer jurisprudencia, la invitación es a leer doctrina, todos estos ejercicios que nosotros realizamos de análisis jurisprudencial son muy importantes. Tenemos que empezar a cambiar, digamos, esa cultura que tenemos en nuestro medio de darle prevalencia a la ley. La ley es objeto de control por parte de la Corte Constitucional a través de una acción de inconstitucionalidad. Y si la Corte la declara inconstitucional, pues dejó de ser ley. Entonces hay que empezar a compasarnos a ese sistema anglosajón en el que se le da prevalencia a lo que dicen los jueces, lo que dice la jurisprudencia. Y esa es, digamos, una de las conquistas que ha venido reiterando la Corte Constitucional, que es la guarda de la Constitución, la guardiana de la Constitución. Y por eso la invitación es a leer jurisprudencia, leer doctrina, y en esa medida vamos comprendiendo todo este tipo de temáticas, porque si nos quedamos solamente con recitar tres elementos del contrato de trabajo, pues no vamos a poder aplicar y analizar un caso en particular para poderlo resolver. William, ¿iba a decir algo? Sí, doctor, gracias. Justamente era, en lo personal sí tengo esa estructura de pensamiento totalmente anglosajón, y aunque pues hay muchos expertos que se niegan o quieren desconocer la importancia del precedente judicial porque pertenece al derecho anglosajón y nosotros tenemos la influencia continental, cada vez más lo vemos en todos los ámbitos del derecho en nuestro país y así en todos los países de influencia continental, que el derecho anglosajón y el precedente judicial es fundamental. Para el caso que nos ocupa hay muchas sentencias que invito a los compañeros por vía de ejemplo. La sentencia
2010-02195 al Consejo de Estado, que justamente es un ejemplo del tema que estamos hablando, porque también en la jurisprudencia no solo obviamente debemos de analizar la de la Corte, pero también del Consejo de Estado, que se pronuncia en materias muy específicas sobre casos del sector público en particular. Ok, listo, gracias. Eso es una invitación muy importante, a darle prevalencia al precedente judicial, que desafortunadamente en nuestro medio no es, digamos, muy usual que inclusive los medios de comunicación tratan de resaltar la labor del legislador, sobre todo cuando estamos en época de elecciones, ¿no? Entonces allá presentaron un acto legislativo, ya lo aprobaron, a cadena perpetua. Entonces, simplemente ese es populismo punitivo, porque si la Corte Constitucional es responsable, tiene que declararlo inexequible, si es responsable, ¿no? Porque eso contraría cualquier presupuesto y cualquier convenio de derechos humanos. Y sobre todo cuando establecen en el mismo acto legislativo que la pena será revisable a los 25 años. Entonces, eso es como una esquizofrenia ahí. Bueno, listo. Entonces, ya teniendo claro esa distinción entre los elementos del contrato de trabajo versus contrato de prestación de servicios, y seguramente ustedes, digamos, pudieron o tuvieron la posibilidad de mirar las diapositivas, miremos rápidamente para avanzar en la temática las clases de contrato de trabajo. ¿Sí recuerdan esa temática en derecho laboral individual? Y hablemos un poquito sobre... Doctor, qué pena molestarlo. Dime. Es que me dice Ana que se le cayó el internet y se salió de la plataforma y no puede ingresar nuevamente. Sí, ¿Será que me puede hacer el favor de dejarla ingresar? Gracias. Ya le di ingreso. Ya. Ahí llegó. Gracias, doctor, muy amable. Gracias. Hola, Anita, ya llegué. Listo. Entonces, miremos ahora la clasificación o las modalidades de contrato de trabajo. Entonces, vamos a clasificarlas bajo dos preceptos. Uno, frente a la forma del contrato de trabajo, y dos, frente a la duración del contrato. Entonces, voy a mencionarlas y ustedes me dan una opinión o qué piensan sobre esa clasificación. Entonces, digamos que de acuerdo al Código Sustantivo del Trabajo hay dos clasificaciones. La primera es de acuerdo a su forma. Entonces nos dice que los contratos de trabajo, ya teniendo identificados los tres elementos del contrato de trabajo de conformidad con el 22 del Código Sustantivo del Trabajo, se clasifican en contratos verbales y en contratos escritos. Y la otra clasificación es contratos según su duración. Entonces tenemos por un lado contrato a término fijo, contrato a término indefinido, contrato obra o labor y contrato ocasional, accidental o transitorio. Entonces, la idea es que ustedes me ayuden a identificar, digamos, esas características, de qué se trata cada uno de estos contratos para seguir, digamos, avanzando en la temática. Entonces, hablemos de la primera clasificación. Nos dice que los contratos de trabajo se clasifican según su forma en verbales y escritos. ¿Qué podríamos decir sobre los verbales? Según la experiencia que han tenido en derecho laboral individual. Y se celebran, doctor, de palabra, los verbales. Listo, efectivamente, pues no exige, digamos, una formalidad, sino hay un acuerdo de voluntades entre trabajador y empleador. Pues, Bueno, siga. No necesita un documento. Listo, no necesita un documento. Pero ahora les formulo la pregunta. Como no necesitamos de un documento porque es verbal, es obvio, ¿no? No necesita esa formalidad. ¿Sobre qué aspectos puntuales se debe poner de acuerdo empleador y trabajador, o esos aspectos mínimos para celebrar ese contrato verbal? ¿Qué dirían ustedes? ¿Sobre qué se imaginan que debe haber acuerdo? ¿Qué es lo mínimo del... Está en el artículo 38, profesor, del Código Sustantivo del Trabajo. Listo, bueno, no iba tanto a la norma, pero a ver, mencionémosle el 38, sin leerlo. Ok, vale, usted me decía... El objeto del trabajo, el salario. El salario. Sí, el horario. También, ¿de qué trata el horario? La remuneración, la índole del trabajo. Las obligaciones.
Lo más importante es tener claro que frente a esos aspectos que son mínimos en los que nos debemos poner de acuerdo empleador y trabajador, estén presentes las tres elementos de un contrato de trabajo, ¿no? Prestación personal del servicio, la subordinación y el salario, ¿no? Porque ya desde el punto de vista probatorio, más adelante pues nos puede generar cierta dificultad para demostrar que efectivamente había un contrato de trabajo. Pero digamos que en términos normales ya ustedes mencionaron cuáles son esos elementos sobre los cuales vamos a ponernos de acuerdo empleador y trabajador para celebrar un contrato verbal, ¿no? Entonces ya dijeron que la actividad que voy a desarrollar, el salario que vamos a devengar, la forma de pago, es decir, si nos va a pagar en dinero, en efectivo, los periodos, si nos va a pagar quincenal, mensual, etcétera. Ponernos de acuerdo en qué otro aspecto, en la actividad que voy a desarrollar, es decir, me contrata para hacer determinada actividad y sobre esos elementos básicos son los que vamos a acordar de manera verbal ese contrato de prestación de servicios. Valga la pena señalar que este tipo de contratos son a término indefinido, ¿no? Estos contratos verbales son a término indefinido, ¿ok? Para que lo tengan ahí presente. A pesar de que haya el 38 nos dice sobre el tiempo de duración. Estos contratos verbales se entienden que son a término indefinido, pero digamos que los elementos básicos sobre los cuales deben ponerse de acuerdo empleador y trabajador son los que ya mencionamos anteriormente y que lógicamente no se necesita esa formalidad del contrato escrito. Ahora bien, ¿hay alguna pregunta sobre ese contrato verbal? ¿O algo adicional o alguna idea que quieran mencionar? Sí, doctor. Adicionalmente puede ser verbal, pero tiene otros elementos como, por ejemplo, si es desarrollar un tipo de función a nivel comercial, gestión comercial, allí cabrían elementos de tipo como bonificaciones, etcétera. Ok, listo. A nivel verbal, ¿Este bonificaciones. contrato, doctor, se vuelve contrato realidad? Si es por no, pero también, es que el contrato verbal es un contrato de trabajo. Ahí no tendríamos que hablar de contrato realidad. Simplemente ok, doctor. lo importante es tener claro los tres elementos que nunca se les va a olvidar, así sea verbal, porque es muy usual que nos consulten los clientes a decir, yo no tengo contrato. Dijo, ¿por qué no tiene contrato? Porque yo no firmé nada. No, es que también existe el contrato verbal. y justamente en ese marco, en ese contexto, es muy usual en personas que desarrollan tareas o actividades en materia de gestión comercial que se establezcan también comisiones con ocasión del desempeño de sus funciones y adicionalmente ya sea por ventas o ya sea por cobro, por ejemplo, cuando realizan algún tipo de labor por call center, etcétera, ¿no? Entonces, esos elementos también. Ok, ya habíamos mencionado esa parte de las comisiones y dijimos que en virtud del principio de la formalidad, de la realidad sobre las formalidades, podría constituirse factor salarial para efectos prestacionales, para efectos de aportes a seguridad social, etc. Listo. Y por otro lado tenemos en la otra clasificación los contratos escritos. Los contratos escritos. Entonces, en contraposición al verbal, pues sí exige, digamos, esta formalidad. No se les vaya a ocurrir nunca, cuando estén asesorando, ir a comprar estas formas Minerva que venden allá en las papelerías para celebrar contratos de trabajo de manera escrita, porque tienen demasiadas falencias y, bueno, entre otras, por eso hay trabajo para los abogados. Pero obviamente que ustedes, siendo responsables, pues no van a comprar en la papelería un modelo de contrato de trabajo forma Minerva, porque vuelvo y repito, hay muchas falencias allí. Entonces, para eso nos debemos atener al artículo 39, donde establece los mínimos requisitos sobre los cuales debe versar esa relación de trabajo en el contrato escrito. Entonces, allí el 39, si alguien me ayuda con la lectura del 39, Claro que sí, establece cuáles son los requisitos mínimos sobre los cuales esa relación de trabajo se va a llevar a cabo. Yo, Es decir, profe. Dice, artículo 39, contrato escrito. El contrato de trabajo escrito se expide en tantos ejemplares
cuantos sean los interesados, destinándose uno para cada uno de ellos. Está exento de impuestos de papel sellado y de timbre nacional y debe contener necesariamente, fuera de las cláusulas que las partes acuerden libremente, las siguientes: la identificación y domicilio de las partes, el lugar y la fecha de su celebración, el lugar en donde se haya contratado el trabajador y en donde haya de prestar el servicio, la naturaleza del trabajo, la cuantía de la remuneración, su forma y periodos de pago, la estimación de su valor. En caso de que haya suministros de habitación y de alimentación como parte del salario, y la duración del contrato, su desahucio y terminación. Ya, profe. Listo, gracias. ¿Alguna intervención sobre este tipo de contrato? Entonces, el día que ustedes necesiten que les diga el jefe de personal de la empresa que ustedes están asesorando, hágame un contrato de trabajo para este señor que acaba de vincularse a la empresa. Entonces, no van a ir a la papelería a comprar una forma Minerva, ni van a encontrar en Google modelo contrato de trabajo, no. Allí tienen el fundamento normativo, que es el artículo 39, y con base en este van a realizar ese contrato de trabajo que les piden. Listo, allí el 39 nos dice cuáles son los elementos mínimos sobre los cuales debe versar esa relación de trabajo en un contrato escrito. Listo, entonces creo que allí no hay mayor dificultad. Vanessa. Vanessa, ¿ibas a decir algo? Bueno, creo que no. Listo. ¿Y la otra clasificación? No, profe, es que me había sacado de... Ah, ok, listo. La otra clasificación es de acuerdo a su duración. Entonces tenemos contratos a término fijo, contratos a término indefinido, contratos obra o labor y contratos accidentales, ocasionales o transitorios. Entonces hablemos del primero, contrato a término fijo. ¿Qué recuerdan ustedes sobre el contrato a término fijo? Estipula el tiempo. De tal tiempo a tal tiempo se contrata a fulano tal para que realice las siguientes funciones. Sí. Y entonces tiene ya el término que se va a ejercer ese contrato identificado, expreso dentro del contrato. Bueno, listo. Gracias, Anaí. Entonces tenemos dos características que los identifican, estos tipos de contrato a término fijo. Entonces presten atención. Uno, que exige una formalidad. ¿Cuál es la formalidad? Que estos contratos a término fijo deben ser por escrito. ¿Listo? Esa es la primera formalidad. Y la segunda, que no debe superar 3 años para celebrarse este tipo de contrato. Es decir, el término no puede superar los 3 años, ¿no? Podemos celebrar un contrato a término fijo por 1 año, por 6 meses, por 8 meses, etcétera, etcétera, pero no debe superar 3 años. Estos son los dos requisitos o las dos formalidades que se exigen para celebrar un contrato a término fijo. Ahora bien, ¿qué nos dice la norma respecto a la terminación de un contrato a término fijo? ¿Cómo debemos, si a juicio de ese empleador no quiere contar con los servicios de ese trabajador, cómo hace ese señor para terminarle la relación de trabajo en un contrato a término fijo? ¿Qué dice la norma sobre ese particular? Profe, usted se refiere a los 30 días de antelación, Sí, ¿no? sí, De que se ¿cómo es acabe el eso? contrato. ¿Cómo es eso? Y por escrito. ¿Cómo es eso? Es decir, en un caso hipotético, celebramos el contrato el 2 de febrero del año 2019 y vamos a pactar que el contrato va hasta el día 30 de junio. 30 de junio. Lo celebramos de manera escrita, cumplimos con ese requisito, segundo que es inferior a 3 años, y decidimos que va desde el 2 de febrero hasta el día 30 de junio. Pero resulta que lo llaman a uno de ustedes para consultarlos, el empleador o el empresario, y les dicen, bueno, yo quiero prescindir de los servicios de este señor, de este trabajador. Quiero hacerlo de manera legal para que no me genere ningún problema más adelante en un escenario judicial. Entonces, ¿ustedes qué le dirían a ese empleador o a ese empresario para terminar el contrato a término fijo? Teniendo en cuenta que se pactó el 30 de junio, la terminación. ¿Qué harían ustedes? Lo primero es revisar. Antes
30 Revisar de el contrato. mayo realice un escrito y le informe al trabajador que no va a ser renovado su contrato a término fijo que fue suscrito entre ellos, pero tiene ¿Cuándo? que ser para antes del 30 de mayo, por forma escrita. Antes del Eso lo 30 de mayo. indica. O sea que Con yo una lo podría... No se pase del 30 de mayo. Si me llega a pasar del 30 de mayo, se dará por prorrogado el contrato. O sea, cuando hablamos, si se pasa del 30 de mayo, hablamos por decir algo, el 15 de junio, ¿es a lo que te refieres, por decir algo? Sí, exacto. Si hablamos del 30 de mayo, ya sería el 1 de junio, el 2, el 15, ya se dará por prorrogado el contrato automáticamente. Estamos Porque presa. de acuerdo con lo que acaba de decir Anaí. ¿O no? Sí, por lo menos 30 días con antelación a la terminación de la fecha pactada del Si lo contrato. hacemos el 15 de junio, ¿qué pasa? Ya se renovó el contrato, doctor. Sí. Porque se Señor, tenía se que hacer aplicó la máximo el prórroga. 30 de mayo, ya está Se fuera renueva de términos, eso es automáticamente por el tiempo que se extemporáneo. pactó. Pero yo tengo es una duda, doctor. Y bueno, Por ejemplo, si el ya para contrato preguntar. está, si Ya. el contrato está 6 meses y yo llevo 3 meses trabajando y me quieren terminar el contrato, ¿o esa no era la pregunta que usted estaba haciendo o el contrato va a vencer? Dos preguntas iba a Ya formular sé, ahí. profe. La primera ya me la... Cuando los contratos a término fijo tienen un término inferior a un ya año, vamos a hablar de no eso, puede, todavía tiene no que hemos llegado ser, allá. no puede esperar la quinta. No hemos llegado allá todavía, ya vamos para allá. Bueno, entonces Anaí nos dice que si lo terminamos el 15 de junio, para el ejemplo que estamos analizando, se va a prorrogar, me dices, por el mismo término, ¿sí? Es lo que me dices. Para el ejemplo que estamos señalando. O sea, hay que terminarlo el día 30 de mayo, ¿cierto? Según tu postura. Ahora, ¿qué sucede? Señor, y escrito. Escrito, listo. Bueno, ¿y qué sucede? ¿Qué sucede si yo no lo termino el 30 de mayo, sino lo termino el 1 de abril? Pues porque la norma nos dice que en un término no inferior a 30 días. Entonces, estoy, digamos, cumpliendo con ese presupuesto, ¿no? ¿O tienen que ser los 30 días exactos? No, dice no inferior. No inferior. Pero ¿qué pasa? Anadín nos dice que es el 30 de mayo, ¿cierto? 30 de mayo. Pero ¿qué pasa si yo lo termino el 1 de abril? Es decir, le digo el 1 de abril a ese señor, acuérdese que nosotros pactamos que la relación laboral iba del 2 de febrero al 30 de junio. Y hoy, 1 de abril, le quiero de una vez decir que el día 30 de junio se termina el contrato. ¿Qué pasa ahí? Es perfectamente legal, doctor, se termina el contrato. Sí, está Yo bien. lo que voy a indemnizarlo por los meses que me hacen falta. O a menos de que esté en el periodo de prueba, que son los 2 meses. No, O a está menos bien, de que no. febrero fuera bisiesto. No No, estamos... doctor, porque No, usted eso está no tiene diciendo nada que que se ver. está venciendo, está dándolo por terminado Pero el si día no que se se da da Ahí. por febrero, terminado. marzo, El abril, contrato el tenía 30 de una abril fecha de se Espera. vencimiento que era el 30 de mayo. Levantemos la mano porque Hasta si ahí no, fue lo que le entonces... entendí. Ángela, espera. Levantemos la mano porque si no, entonces no se nos vuelve un desorden. A ver, en el primer caso dijimos que si lo terminamos el 30 de mayo está bien porque la norma establece que en un término no inferior a 30 días. Entonces ahí estamos de acuerdo, ¿cierto? En el segundo escenario dijimos que lo íbamos a terminar el día 15 de junio. Entonces Anedy nos dio la respuesta y nos dijo, estaría mal porque contraría el artículo 46 en la medida en que se estaría prorrogando el contrato, en que hay que establecer esa diferencia en qué es prórroga y qué es, espera, se me fue la palabra, ya les digo la otra palabra, digamos el 15 de junio. ¿Qué pasa con ese 15 de junio? Si nosotros lo terminamos el día 15 de junio, pues sencillamente se va a prorrogar en los mismos términos y por el mismo periodo que inicialmente pactamos el contrato. Ahora, el tercer escenario.
La palabra era la diferencia entre renovación y prórroga. Hay una diferencia allí entre renovación y prórroga. ¿Y qué sucede si yo le termino el contrato el día 1 de abril a ese trabajador? ¿Está bien o está mal? William, levantó la mano. Sí se puede, y aplicando particularmente el numeral 2 del artículo 40. ¿Qué dice ese numeral 2? No obstante, si el término fijo es inferior a un año, únicamente podrá prorrogarse sucesivamente el contrato hasta por 3 periodos iguales o inferiores, al cabo de los cuales el término de renovación no podrá ser inferior a un año, y así sucesivamente. Pero si se termina el contrato previamente a ese tiempo, perfectamente lo puede hacer cualquiera de las partes. O sea, está bien hacerlo el 30 de mayo que el 1 de abril. Cualquiera de los dos vale. Sí, en mi criterio. ¿Sí? ¿Alguien tiene una opinión distinta? ¿O nos quedamos con ese presupuesto? O sea, es lo mismo terminarlo el primer, o sea, perfectamente hasta yo al otro día le puedo decir, lo celebramos el 1 de febrero, no hemos pactado ni siquiera periodo de prueba. Entonces yo el 2 de febrero, el 5 de febrero le puedo decir, se termina el contrato el día 30 de junio. O sea, da lo mismo terminárselo el 30 de mayo que terminárselo el 1 de abril o el 2 o el 5 de febrero, da lo mismo. En última, la norma dice que en un término no inferior a 30 días. ¿Está bien? ¿Qué dicen ustedes? ¿O eso tiene algunas implicaciones? No, profesor, yo creo que eso tendría una implicación porque la norma, pues claramente dice que el periodo no puede ser, ¿qué? No inferior a 30 días. Y pues Sí, no ahí se está inferior. Y pasando el estoy día. cumpliendo con la norma, porque la norma me dice no inferior a 30 días. Entonces lo puedo terminar el 30 de mayo, también lo puedo terminar el 1 de abril, también lo puedo terminar el 5 de febrero. No, doctor, no. No. Mire, usted lo puede terminar cuando quiera, pero si me tiene que pagar la indemnización. A ver, no. Tiene las No se consecuencias. me vayan para ese lado, que no estoy hablando de la indemnización. Ana, O sea, yo lo estoy terminando. Ana ya se fue para el otro lado. A ver. Ella es extremista. No, Ana, sí no. Presten atención. Cuando yo les digo que lo puedo terminar en cualquier momento es diciéndoles, sí, efectivamente, nosotros pactamos desde el 2 de febrero hasta el 30 de junio, ¿cierto? Hasta ahí es claro. Pero yo le puedo decir también el 5 de febrero, señor trabajador, acuérdese que este contrato se termina el 30 de junio. Se lo estoy terminando ya y yo le voy a respetar hasta el 30 de junio. No quiere decir que se termina el 5 de febrero y no va a ejecutarse más la relación laboral. Lo único que le estoy es informando el día 5 de febrero que la relación de trabajo se termina el día 30 de junio. Es lo mismo terminarlo el 1 de abril, el 5 de febrero, a terminarlo el día 30 de mayo. ¿Qué dicen ustedes? ¿Es lo mismo o no? Profe, yo creo que da igual porque, o sea, creería yo porque, digamos, no se le está vulnerando los 30 días. Si me avisan a mí 2 meses antes, me están avisando. Ya es otra cosa si se llega a pasar, creería yo. Si se llega a pasar, Da lo si mismo. digamos se le avisa el 15 de mayo, ahí sí ya no hay nada que hacer. Pero si Sí, se le claro. está avisando O sea, después del 30, o sea, antes del 30 de mayo, se le está avisando, pues no, yo no le veo ningún problema porque está cumpliendo, digamos, como le dicen, tiene 30 días para usted avisarle al empleado que no va a continuar con él. Él lo puede, para sí. mí, él lo puede. O sea, no hay problema. No, para mí no hay problema. O sea, en Y última, pues está yo cumpliendo he la visto, norma. o sea, donde yo trabajé antes, Sí. yo veía mucho eso. Le avisaban antes, 1 mes y medio antes, 2 meses, pero decían, mire, está tal día, usted trabaja y no trabaja nada más. No pasaba nada. Bueno, digamos No, la señor. Y pues primera. ahí había sindicato y nunca llegué a escuchar, Bueno, a ver, digamos, que pelearan por eso. a ver para que todos estemos en sintonía con lo que estamos hablando. A todos les quedó claro que la norma establece que en un contrato a término fijo exige dos formalidades, ¿cierto? Que sea por escrito y que no sea por un periodo superior a 3 años. ¿Listo? Eso está claro para todos, ¿ya? Segundo,
Si yo pacto y voy a señalar el mismo ejemplo, desde el 1 de febrero, bueno, 2 de febrero creo que dije, 2 de febrero al 30 de junio. Está claro que la norma establece que para la terminación del contrato y no haya posibilidad de prorrogar ese contrato, debo avisarle al trabajador en un periodo no inferior a 30 días. Entonces, para el ejemplo que nos ocupa, dijimos, o dijo Ana Edith, que lo íbamos a terminar el día 30 de mayo. Y está bien, ¿cierto? Está bien porque estamos cumpliendo en un término no inferior a 30 días. También citamos el ejemplo que si lo terminábamos el día 15 de junio, se iba a prorrogar automáticamente porque no estamos cumpliendo con el ordenamiento jurídico. Por lo tanto, se va a prorrogar por el mismo periodo, y en los mismos términos, ¿vale? Hasta ahí estamos claros. Ahora aquí hay una dificultad y allá el compañero nos dice, no, es que la empresa sucedía que terminaban el contrato 2 meses antes, es decir, le decían al compañero el día 1 de abril, acuérdese que el contrato termina el 30 de junio, entonces fírmeme acá que el contrato termina el día 30 de junio. Estoy comunicando de una vez que no hay interés de parte mía de seguir renovando, no seguir prorrogando este contrato. Entonces, la pregunta que les estoy formulando a todos ¿es lo mismo terminarlo, para el ejemplo que les estoy hablando, es lo mismo terminarlo el 30 de mayo que el 1 de abril? ¿Es lo mismo? Porque en últimas, pues la norma dice en un término no inferior a 30 días. O sea, yo podría terminarlo faltándole 30 Sí, días, doctor. faltándole 40, faltándole O 60, 2 meses, o no 2 importa, meses. está cumpliendo Está con la bien, norma. está bien. Lo que no puede hacerlo es pasándose un día, se le olvidó hacerlo y lo hizo al día siguiente, o sea, no lo hizo el 30 de abril y lo hizo el 1 de mayo, ahí sí ya. Graves. O sea, lo importante es ¿Qué hacerlo pasó? en un término no inferior a 30 Bueno, días. Eso es lo importante, ¿sí? Shirley. Profe, es que yo tengo la mano levantada hace rato. Sí, pero Carolina. no dime. entiendo por qué. Carolina, dime. Señor, mira, profe, Ah, pues a está mí, caído o el sea, internet, pero ya vamos a de terminar. aló, ¿me escucha, Sí, Aló. profe? ahí te oigo, Carolina. Dime. Ok, a mí me causa curiosidad el numeral 2 del Sí. artículo 46 porque dice, no obstante, si el término fijo es inferior a un año, que en este caso sería Ah, no, inferior pero porque de febrero a junio son solamente 4 meses. no, pero todavía no hemos llegado a esa parte. Ya vamos para allá. Todavía estamos en el primer numeral. Ah, Todavía no hemos llegado allá. Todavía no hemos llegado allá. Es importante comprender primero esto para ahorita llegar allá. bueno, La pregunta, ok, profe. ahorita me la formulas. La pregunta ¿es lo mismo terminarlo el día 30 de mayo que el 1 de abril? Clinton, ¿qué dice Clinton? ¿Es lo mismo o no es lo mismo? ¿O dejó el micrófono ahí y se fue? Jonathan, Edison, Lorena, ¿no están? Porque si no están, entonces voy a empezar a tomar lista. Jonathan. Vea, Clinton llega hasta ahora. Doctor Clinton está en el grupo diciendo que tiene problemas con lo de Con la conexión, profe. comunicación, que volvió a ingresar, creo que salió Ya le de la di clase y volvió a ingresar. ingresar. Ya le di ingresar. Igualmente con los compañeros también le ha pasado eso hoy. Profe, qué pena, qué pena. ¿Cuál Que se me está Ana? salió Yo no sé si es que ha se estado me caído el salió el internet. internet, profesor. Bueno, Doctor, es Me lo mismo preguntaba que si era terminarlo. me doctor. preguntaba que si era lo Dime, mismo Andrea. terminar por... Andrea, Bueno, para mí no es lo mismo. No, ¿por qué no es lo mismo? Andrea, ¿te fuiste? Están como con fallas, profe, en la Sí, señal. sí, están con falla hoy. Bueno, hoy los perdono.
Está conectada, sí, se ve que está conectada, pero tiene dificultades con la comunicación. Sí, bueno, ¿alguien me puede responder esa pregunta para avanzar o la dejamos así? ¿Es lo mismo terminar la relación laboral el día 30 de mayo que el 1 de abril? No, doctor, no es lo mismo. ¿No? ¿Por qué? No, doctor, porque si usted tiene un contrato a término fijo y lo termina anticipadamente, esto sería como un despido injustificado. No, lo que yo le estoy es comunicando que el contrato efectivamente se va a terminar el día 30 de junio como habíamos acordado. O sea, en eso no hay discusión. Doctor, exacto. La Lo que discusión me es... dice la ley es que La discusión es... Que son con 30 días de antelación. O sea, usted está es con preguntando que 30 si es lo días, mismo. no está inferior a diciendo que lo 30 puedo días. hacer con más tiempo. Por eso, Sí, doctor, esa es la yo pregunta, lo ¿lo puedo hacer con con... más tiempo o no? Sí, doctor, lo puedo hacer. Es que es mejor pecar por exceso y no por defecto. Yo Clinton, puedo ¿qué hacerlo dice? con 30 días, con todo el 60 momento, días. y las Lo partes importante tienen es todo el no momento hacerlo claro con hasta 29 cuándo días. va el Ahí sí ya no contrato. sé, ahí sí ya sería un problema. O sea, Sí, para porque es ustedes está bien. no inferior a 30 días. Sí, está Sí, bien. o sea, está bien. Está bien. Todos están de acuerdo en que es lo mismo terminarlo el día 30 de mayo que terminarlo el día 1 de abril. Es lo mismo. Yo creo que sí. Porque en última se está cumpliendo con el presupuesto que es en un término no inferior a 30 días, ¿cierto? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo en eso? Yo tengo una duda, ¿por qué se está terminando o se está desenviando la carta de Sí, la que se le carta. avisa que se va Sí, a terminar? la carta. Entonces, si se está enviando enviando la carta de que finalmente se va a terminar en la fecha en que termine el contrato, pues no tendría ningún efecto pues adverso hacerlo en abril o hacerlo en mayo, pues porque está dentro del tiempo que estipula la ley. Exacto. Entonces yo también, en ese orden de ideas, celebré el contrato el 2 de febrero y lo vamos a terminar el 30 de junio. Entonces, si no pactamos ningún periodo de prueba, nada. Entonces yo perfectamente también le puedo decir a ese trabajador, le comunico el día 5 de febrero y le digo, señor trabajador, el día 30 de junio se termina esta relación de trabajo. ¿Cierto? Porque en últimas, pues lo estoy haciendo en un periodo no inferior a 30 días. Entonces yo perfectamente le puedo decir el 5 de febrero, el día 30 de junio se termina esta relación de trabajo. Lo puedo hacer, ¿cierto? Pues la norma me... Pero no venga, doctor, ¿cómo así? ¿De qué fecha va el contrato? Del 2 de febrero al 30 de junio. Ustedes me han dicho que es lo mismo terminarlo el 30 de mayo que el 1 de abril. ¿No? Eso es lo que entiendo. ¿O no? Todos me han dicho lo mismo. Venga, no, doctor, pero es que depende de la duración del contrato, doctor. Es que no es que es así, o sea, porque si yo le estoy Por eso avisando un con un mes término de fijo. anticipación, porque mi contrato termina el 30 de mayo y es a término fijo, y le estoy avisando el 30 de abril o el 21 o el 1 de abril que el contrato termina de acuerdo al estipulado el día 30 de mayo, pues el contrato se está dando por terminado porque en esa fecha se había acordado entre las partes que iba a terminar el contrato. Pero es que ahora usted me cambia el escenario porque me está diciendo que el contrato va a estar no sé qué de junio y le voy a terminar el 4 de febrero. Ahí sí me perdí. No. Bueno, hay una reflexión sobre particular. No, que el contrato empieza en febrero hasta junio 30. Yo no le he cambiado el escenario. El escenario es que el contrato se celebró desde el 2 de febrero al 30 de junio. ¿Estamos de acuerdo? 2 de febrero al 30 de junio. ¿Listo? Estamos de acuerdo. Contrato a término fijo, lo celebramos por escrito y tal. Listo, con todas las formalidades. No vamos a pactar ningún periodo de prueba. La norma nos dice que el contrato a término fijo, para que no exista prórroga, lo debo terminar con un periodo no inferior a 30 días. ¿Hasta ahí vamos todos? Hasta ahí vamos todos, ¿cierto? Sí, señor. Listo. Sí. Listo. Hasta ahí vamos todos. No inferior a 30 días. Entonces, el primer escenario que planteamos es, como la norma nos dice en un periodo no inferior a 30 días, entonces lo vamos a terminar el día 30 de mayo. ¿Correcto? Y ahí no hay ninguna dificultad. Entonces, el 30 de mayo le vamos a presentar la comunicación al trabajo y le decimos, acuérdese que el contrato termina el 30 de junio, por lo tanto, lo terminamos. Punto. Entonces, ya el trabajador sabe que el día 30 de junio se terminó el contrato. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, señor. Listo, ahí vamos todos. Segundo, contrario a esto, si lo terminamos el día 15 de junio,
se va a prorrogar automáticamente por el mismo término y en las mismas condiciones. ¿Listo? Si no lo hacemos en un periodo no inferior a 30 días. Eso es claro también. Pero a mí se me ocurrió llamarlo a uno de ustedes para que me asesorara y resulta que ustedes todos veo que están de acuerdo en que es lo mismo terminar el contrato el 30 de mayo que terminarlo el 1 de abril. O sea, una pregunta. Comunicarle, para que me entiendan mejor, a ese trabajador que el contrato efectivamente va a ir hasta el 30 de junio. ¿Sí? Es decir, le vamos a decir, señor trabajador, el día 1 de abril, acuérdese que nosotros celebramos un contrato desde el 2 de febrero al 30 de junio. Por lo tanto, hoy, para no prorrogar ese contrato, hoy 1 de abril, le voy a decir muchas gracias por sus servicios, muy amable, muy lindo, pero no me interesa seguir contando con sus servicios. Entonces su contrato va hasta el 30 de junio y eso se lo digo el 1 de abril. Entonces la pregunta mía ¿es lo mismo terminarle el contrato el día 30 de mayo, que ya se llegó a la conclusión de que está bien, porque la norma establece que el contrato se debe terminar por un periodo no inferior a 30 días para que no haya prórroga? La pregunta mía ¿es lo mismo terminárselo el 30 de mayo que el 1 de abril, que el 5 de abril, que el 4 de marzo? Porque en últimas estoy cumpliendo con ese presupuesto del Código Sustantivo del Trabajo, donde me dice que Para mí sí, doctor. para que no se renueve por el mismo término y en las mismas condiciones, yo lo haga dentro de un periodo no inferior a 30 días. Y el compañero Anderson nos traía a colación un ejemplo de su empresa, donde a los trabajadores le comunicaban la terminación del contrato con un mes y medio de anticipación. ¿Es lo mismo terminarlo el 30 de mayo que el 1 de abril, que el 5 de febrero, el 15 de marzo? ¿Es lo mismo? ¿Qué dirían? Todos me dijeron que sí. ¿Sí? Pero, doctor, es que yo no he visto ninguna norma que diga que no se puede hacer. O sea, dice que con 30 días, pues si yo no me No aburrí, inferior a ya 30 días, empezó, correcto. no inferior, pues lo puedo hacer cualquier día. Tú me Pues acabas de dar los argumentos para darte la respuesta. Tú me acabas de decir, Ángela, yo señalo la pantalla como si estuviera hablando con Ángela, ¿sí? Tú me acabas de dar los argumentos para decirme, no hay norma que no Que me diga lo contrario. que diga lo contrario. Y yo Yo no he visto ninguna. ¿qué te digo yo? Hace 45 minutos les dije, doctores, acuérdense que hay que leer jurisprudencia, hay que leer Jurisprudencia, sí, doctrina. señor. Entonces, ¿qué nos dice la jurisprudencia respecto a esto? Nos dice que si yo lo termino por un periodo, el que ustedes quieran, 2 meses, 3 meses, para el ejemplo que le estoy señalando, ¿no? La norma nos dice en un periodo no inferior a 30. Entonces, eso es, cualquiera podría decir, yo lo puedo terminar antes de 2 meses, mes y medio, 3 meses, el que ustedes quieran, el periodo que ustedes quieran. Pues resulta que la jurisprudencia ha dicho, tienen que ser los 30 días exactos, ¿sí? Es decir, el 30 de mayo, porque si yo lo hago el 15 de marzo, si yo lo hago el 1 de abril, eso se entiende como acoso laboral, porque le está generando a ese trabajador una situación de incertidumbre, y ese Y se consideraría, ¿ya? y se consideraría como un despido injustificado también. A su libre albedrío el 1 de abril, el 5 de marzo. Pero eso se desarrolla es a través de la jurisprudencia, ¿sí? Por eso yo soy enemigo que ustedes se aprendan las normas de memoria, ¿sí? ¿Por qué? Porque ustedes las normas las van a tener ahí a la mano. El día que ustedes vayan a una audiencia, ustedes perfectamente pueden sacar un código, pueden sacar la Constitución, y eso no quiere decir que no se sepa la norma, porque la norma está ahí para consultarla, la norma está ahí para tenerla a la mano. Inclusive cuando ustedes están frente a un cliente, no les dé pena sacar el código. Y si tienen que remitirse a la norma para decirles, sí, efectivamente el artículo 46 dice esto y esto, háganlo.
Eso no hay ninguna norma que prohíba que ustedes saquen un código en una audiencia frente a su cliente en una clase cuando quieran. Pero ya cuando tenemos que aplicar y analizar una norma en particular respecto a un caso específico, a ellas cuando tenemos que empezar a mirar otras fuentes del derecho, porque es que la ley no es la única fuente del derecho. Para eso está la jurisprudencia, para eso están los principios del, en este caso del derecho laboral, están los tratados internacionales. ¿Y qué ha dicho la jurisprudencia sobre este particular? Que si yo le termino el contrato de trabajo para el ejemplo que yo les acabo de mencionar, el día 1 de abril, el día 15 de marzo, pues eso se entiende como acoso laboral. Se entiende como acoso laboral y estaría en una inobservancia ese empleador en terminarle el contrato de esa manera. Entonces, ¿qué dice la jurisprudencia? Hay que terminarlo con esos 30 días que establece, ni un día más ni un día menos. Por eso les preguntaba, ¿es lo mismo terminarlo el 30 de abril el 30 de mayo, que el día 15 de marzo, que el día 1 de marzo? No es lo mismo, no es lo mismo. Claro, si ustedes hacen una interpretación exegética literal de la norma, pues ustedes dirían, en últimas, tal como lo mencionó Ángela, pues no hay una norma que me lo prohíba realizarlo en los 2 meses, mes y medio, porque en últimas la norma lo que establece es en un término no inferior a 30 días y yo estoy cumpliendo con el ordenamiento jurídico. Pero allí podría verse afectado ese derecho de ese empleador que ustedes están asesorando, porque le están generando una situación de incertidumbre, de acoso laboral a una persona que, si bien ya tenía clara la fecha de terminación el día 30 de junio, le están avisando con, no sé, 45 días, 2 meses, lo que ustedes quieran. Pero eso se analiza es a través de la lectura de la jurisprudencia. Entonces, siempre tengan claro ese presupuesto. Hay que leer jurisprudencia, hay que leer doctrina. ¿Ya? No aprendamos normas de memoria porque podemos incurrir en ciertos errores a la hora de ¿qué? A la hora de administrar justicia, porque nosotros, los abogados, desde cualquier escenario donde estemos ejerciendo la profesión, también estamos administrando justicias, ¿ya? Y cuando estemos ejerciendo la profesión, ya no nos van a calificar con un 2, sacó 1.5 por no elaborar bien el contrato, sacó un 2 porque no terminó muy bien la relación laboral. No, allá hay unas sanciones más fuertes, nos van a compulsar una queja al Consejo Superior porque no tenía la idoneidad para llevar adelante una causa que fue consultada. Entonces la invitación es nuevamente a seguir leyendo doctrina, seguir leyendo jurisprudencia, etcétera, etcétera, para poder comprender este tipo de temática. Y no solamente en derecho laboral, en cualquier disciplina del derecho. ¿Vale? Bueno, mis queridos doctores, continuamos el día lunes con el resto de la explicación del contrato de trabajo para poder, digamos, ya finalizar esta temática y dejamos hasta ahí la clase del día de hoy. Gracias por su asistencia, que tengan un feliz fin de semana, que la pasen muy bien, que gocen de muy buena salud, que es lo más importante en estos momentos, al igual que sus seres queridos, y nos encontramos el día lunes a las 10:05 a más tardar, ¿vale? Igualmente, profesor, muchas gracias. Chao, profe, gracias. Profe, buen Que día. esté bien, muchas gracias por todo, muy amable. Excelente fin de semana. Gracias, Profe. igual para todos. Profe, qué pena. Espérame, tomo el registro. Muchas gracias, profe. Listo, Steve. Profe, habla Dime. con Laura Villa. Dime, ¿quién me habla? Laura Villa. Ah, hola Laura, ¿cómo vas? Profe, bien, lo que pasa es que el día No de te ayer... oigo muy bien, creo que está muy bajito el volumen. Ya, ahora Listo. sí, profe. Sí, ahora Ya, sí. que lo que pasa es que el día de ayer yo no pude pues estar en la clase porque no tuve internet todo el día.
y esta mañana me enteré que había dejado un taller. Entonces, Imagínate, pues a ver si usted me puede dar plazo hasta luego entregarlo. imagínate. ¿Qué le respondería yo a los demás compañeros que sí vinieron a clase? Entonces, Pues es que, profe, no fue culpa mía porque es que el día de estaría- ayer yo, pues se me fue el internet no estaría y yo pues siendo justos con los que sí vinieron a clase. Entonces, lo primero que me va a decir cualquiera de tus compañeros, ¿cómo así que a ella la va a calificar diferente cuando yo sí asistí a clase? ¿Ves? sí, profe, pero pues es que no fue culpa mía porque el internet Acuérdense que yo pues les dije a estaba ustedes molestando. El día de ayer yo no tuve en todo el día internet. el primer día yo les dije, cualquier situación la canalizan a través de Valentina, que es nuestra representante. Valentina no me informó Sí, profe, igual el día de ayer yo le dije a Valentina que pues se me había ido el internet. pero ella no me dijo nada. No es que sea culpa de Valentina, ni más faltaba. Sí, yo sé, pero igual pues yo le avisé a ella que se me había ido el internet y pues no sabía. ¿Ves? Igual hay varios talleres para seguir recuperando la materia. No solamente uno, sino Bueno, van a ser varios. bueno, profe. Bueno, entonces, Bueno, ¿es un noveno o noveno A? ¿O solo noveno? Noveno diurno. Somos el único noveno, profe. ¿Solo noveno? Solo No, noveno. somos noveno A, eso significa diurno. Noveno A. Noveno A, pero hay un solo noveno, ¿cierto? Sí. Sí, solo hay un solo noveno y es el noveno A. Ah, listo. Vale. Plataforma aparece noveno A y noveno B diurno. Listo. Ok, listo. Entonces ya enviamos este reporte. Bueno, entonces nos encontramos el día lunes a las 10:05. Un abrazo y feliz fin de semana. Lo mismo, doctor. Que pase un buen fin de semana. Gracias.